Así es como Dios aleja de tu vida a aquellos miembros de la familia que, en secreto, no te aman. Queridos hermanos, hay momentos en la vida en los que las heridas más profundas no provienen de extraños, sino de las personas que comparten nuestra propia sangre. Es un tipo de dolor muy extraño, uno que a menudo intentas ignorar, justificar o del cual intentas salir orando. Y lo haces porque admitir esa realidad se siente casi como una traición hacia las mismas personas que se suponía debían protegerte. Te encuentras esperando que cambien. Te repites a ti mismo que no quisieron hacerlo. Sigues tragándote el dolor porque la palabra familia tiene un peso tan grande que no quieres confrontarlo. Pero déjame decirte algo hoy. Dios ve las cosas que tú te niegas a decir en voz alta. Él ve la falta de respeto silenciosa, los celos sutiles y la manipulación envuelta en buenas intenciones. Y cuando las personas más cercanas a ti secretamente no te aman, Dios no se queda callado. Lo que estás experimentando en este momento no es una coincidencia, no es tu imaginación y de ninguna manera es tu culpa. Existe un patrón muy claro en las Escrituras donde Dios interviene en la vida de una persona y elimina a aquellos que fingen estar a su favor, pero que en realidad están en su contra. Dios expone los corazones mucho antes de exponer las acciones. A veces lo hace con suavidad, otras veces de forma dolorosa, pero cada vez que lo hace es por tu protección, por tu propósito y por tu llamado. Hay una verdad que a muchos creyentes nos cuesta aceptar. Dios te va a separar de ciertos miembros de tu familia, y no lo hace porque quiera crear división o conflicto, sino porque se niega a permitir que el odio oculto destruya lo que Él mismo depositó dentro de ti. Cuando las personas equivocadas tienen libre acceso a tu corazón, a tu paz, a tu enfoque y a tu futuro, Dios interviene. Él va a incomodarte en tu comodidad para poder asegurar tu destino. Va a cerrar puertas que tú tenías miedo de cerrar. Te va a apartar de relaciones que insistías en reparar, y lo hará impulsado por un amor puro hacia ti. Este mensaje es para ti, que hoy te sientes culpable por haberte alejado, que estás confundido por la distancia repentina o con el corazón roto por la verdad que Dios te ha revelado. Quiero decirte esto. No estás perdiendo familia, estás siendo protegido. Dios no está quitando el amor de tu vida, está eliminando la imitación barata de ese amor para que finalmente puedas experimentar el amor real. Nuestro Padre Celestial ha visto las conversaciones que ocurren a tus espaldas. Él ha visto las verdaderas intenciones detrás de esas sonrisas fingidas y ha determinado que ya ha sido suficiente. Hoy vamos a comprender con total claridad exactamente cómo y por qué Dios aparta de tu vida a esos familiares que, desde el principio, nunca estuvieron realmente para ti. El primer punto que debemos entender es este. Número 1. Dios expone las intenciones ocultas a través del discernimiento espiritual. Llega un momento en tu caminar con el Señor en el que Él se niega a dejarte a ciegas por más tiempo. Tú puedes intentar ignorar las señales, puedes acallar tus propios instintos y puedes seguir dándoles el beneficio de la duda. Pero el Espíritu Santo comenzará a inquietar tu espíritu de una manera que simplemente no podrás sacudirte. Dios expone las intenciones ocultas porque Él sabe lo que tú no sabes y ve lo que tú no puedes ver. La familia puede llegar a esconder los celos detrás de una broma, la manipulación detrás de un consejo y el resentimiento detrás de un silencio pesado, pero a Dios nadie lo engaña. Él conoce cada pensamiento, escucha cada susurro a tus espaldas y ve cada motivo oculto que jamás llega a tus oídos. Este discernimiento espiritual no llega con un anuncio ruidoso ni espectacular. A menudo comienza de una manera muy silenciosa. De repente empiezas a notar comentarios que se sienten un poco más afilados de lo normal. Comienzas a percibir una tensión en el aire que antes no estaba ahí. Te sientes completamente agotado emocionalmente después de pasar tiempo con ciertas personas, a pesar de que ellas afirman que te aman. Es en ese momento cuando empiezas a reconocer patrones de conducta que antes justificabas o perdonabas solo porque eran familia.
Pero ahora Dios está poniendo esas conductas bajo una luz intensa, como un reflector que expone la oscuridad de la habitación. Eso que sientes no es paranoia, amado hermano. Es el Espíritu Santo revelándote la verdad. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios revela el corazón de las personas antes de permitir que permanezcan en tu vida. Recuerda al rey David. Él tuvo hermanos que lo menospreciaban y lo despreciaban mucho antes de que él tuviera que enfrentarse al gigante Goliat. José tuvo hermanos que lo odiaban profundamente antes de que él siquiera compartiera su primer sueño. Incluso nuestro Señor Jesús tuvo familiares de su propia sangre que no creían en Él. Dios nunca permite que sus escogidos permanezcan en la oscuridad respecto a las intenciones de quienes los rodean. Sin embargo, cuando Dios empieza a exponer los corazones, rara vez es una experiencia cómoda. Es muy probable que te sientas culpable por notar las cosas que Dios te está mostrando. Puede que dudes de ti mismo y pienses que estás exagerando o siendo demasiado sensible. Pero quiero recordarte esto. El discernimiento no es sospecha, es protección espiritual. Es la voz de Dios susurrándote al oído. Presta atención. Sus palabras dicen que te aman, pero su corazón está muy lejos de ti. Esta exposición es, precisamente, el primer paso en el proceso de Dios para apartar a quienes secretamente no te aman. Antes de distanciarte, Él te revela el porqué. Antes de separarte, te muestra la verdad desnuda. Y antes de proteger tu destino definitivo, te revela el peligro real que está parado justo al lado tuyo. No hay nada accidental en esto. El discernimiento espiritual es la manera en que Dios te salva mucho antes de que el daño esté hecho. Pasemos al siguiente punto. Número 2. Dios permite el conflicto para revelar lo que el falso amor no puede ocultar. Cuando alguien secretamente no te ama, es imposible que lo oculte para siempre. Y en lugar de dejarte viviendo en la confusión, Dios a menudo permite que surja el conflicto. No para lastimarte, sino para dejar al descubierto lo que el verdadero amor jamás intentaría ocultar. El conflicto no siempre es un ataque directo del enemigo. A veces es una herramienta utilizada por las manos de Dios para exponer el corazón de una persona que ha estado fingiendo todo este tiempo. Esas discusiones que aparecen de la nada, las faltas de respeto repentinas o la tensión que estalla por la cosa más mínima no son coincidencias, son revelaciones divinas. Las personas que te aman genuinamente pueden llegar a estar en desacuerdo contigo, pero ese desacuerdo nunca va a destruir la relación, ni va a envenenar la atmósfera, ni se va a transformar en hostilidad hacia ti. Pero cuando el amor de alguien nunca fue real desde el principio, el conflicto se convierte en la puerta por la cual su verdadera naturaleza sale a la luz pública. Dios permite esto porque sabe que, si no hubiera esa exposición, tú te quedarías conectado permanentemente a alguien que disfraza su amargura como si fuera cuidado, su control como si fuera preocupación, y su envidia como si fueran simples consejos familiares. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos de este patrón. Cuando el corazón del rey Saúl se volvió en contra de David, las cosas no comenzaron con violencia física. Todo empezó con irritación, celos y pequeñas expresiones de resentimiento que se fueron acumulando. Cuando los hermanos de José lo odiaban en secreto, el conflicto no fue provocado por José. Dios permitió que saliera a la superficie para que la verdad fuera inconfundible. Con Jesús ocurrió lo mismo. Fue su propia gente la que se ofendió por su llamado divino mucho antes de que el resto del mundo lo rechazara. En cada uno de estos casos, Dios permitió que la tensión revelara los corazones. Y esto es exactamente lo que Él está haciendo hoy en tu propia vida. Ese cambio repentino en el tono de voz, esa discusión inesperada, ese momento exacto en el que menosprecian tu progreso o se burlan de tus sueños, o la forma en que se irritan visiblemente cuando Dios te bendice. Sé que el conflicto se siente muy doloroso, pero Dios lo está usando como una lupa espiritual, porque sin esa tensión, sus intenciones ocultas seguirían escondidas. Sin esa confrontación, su resentimiento continuaría disfrazado. El conflicto es revelación.
Te muestra claramente quién te corrige con amor y quién te ataca con desprecio. Te muestra quién busca la unidad y quién en secreto solo quiere dominación. Te muestra quién apoya tu llamado y quién le teme a tu crecimiento. Dios no está intentando destruir a tu familia. Él te está revelando la verdad para que puedas avanzar con total claridad. Y a veces el conflicto es la misericordia de Dios mostrándote quién nunca debió caminar contigo hacia tu próxima temporada. Pasemos al tercer punto. Número 3. Dios interrumpe el acceso de ellos hacia ti para proteger tu destino. Llega un momento crucial en el que Dios interviene directamente y comienza a limitar la influencia que ciertas personas tienen sobre tu vida. Puede sentirse como algo muy abrupto, confuso e incluso injusto, especialmente cuando se trata de miembros de tu propia familia. Pero debes entender que, cuando alguien secretamente no te ama, el acceso que tiene a tu corazón se vuelve sumamente peligroso. Y porque Dios te ama demasiado como para permitir que ese daño oculto continúe, Él interrumpe ese acceso antes de que afecte el propósito de tu existencia. Esta interrupción puede comenzar a manifestarse de formas muy sutiles al principio. Las conversaciones se vuelven notablemente más cortas. La conexión emocional empieza a desvanecerse. Sus palabras ya no tienen el mismo peso ni el mismo impacto en ti. Dejas de confiarles tus secretos de la forma en que solías hacerlo. Algo dentro de ti cambia de dirección. Y aunque a veces ni tú mismo entiendes por qué está pasando, Dios sí lo sabe. Él te está alejando con suavidad de un lugar donde tu vulnerabilidad podría ser usada en tu contra. Otras veces, la interrupción es mucho más dramática. Las puertas se cierran de golpe, los planes compartidos se caen por completo, la distancia física crece y surgen malentendidos que, por más que lo intentes, simplemente no puedes reparar. Y ese es exactamente el plan de Dios. Él está creando una separación obligatoria, porque tu destino es demasiado valioso ante sus ojos, como para dejarlo expuesto al peligro. En la Biblia, este patrón aparece una y otra vez. Dios separó a Abraham de sus parientes para que pudiera caminar plenamente hacia su llamado. Separó a José de sus hermanos, y no porque José estuviera haciendo algo malo, sino porque quedarse cerca de ellos habría destruido por completo el plan divino. Incluso Jesús experimentó esa separación cuando su propia familia de sangre no lograba comprender su misión aquí en la tierra. Estas separaciones jamás fueron un castigo, fueron protecciones divinas. Cuando alguien en tu familia te resiente en secreto, te tiene envidia o quiere mantenerte estancado y pequeño, su acceso irrestricto a tu vida se convierte en una verdadera amenaza espiritual. Esas personas pueden influir negativamente en tus decisiones, desanimarte en tu llamado o drenar por completo tu confianza. Incluso pueden lanzar palabras hirientes con la única intención de matar el sueño que Dios sembró en ti. Dios ve todo esto muchísimo antes que tú, y Él no va a permitir que tu propósito sea saboteado por alguien que solo finge que le importas. Por eso, Él interrumpe el acceso de ellos. Crea una distancia que tú no pediste, pero que necesitabas desesperadamente. Esto es Dios levantándote y sacándote de la manipulación emocional, de la toxicidad oculta y de las garras de personas que nunca tuvieron la capacidad de guiar tu futuro. Puede que sientas el dolor de la separación, pero el cielo lo celebra, porque cada paso lejos de quienes secretamente no te aman es un paso más cerca del destino que Dios diseñó para ti. Llegamos al siguiente punto. Número 4. Dios quita las bendiciones de las que ellos antes se beneficiaban. Una de las formas más claras en las que Dios expone a las personas que secretamente no te aman es cortando los beneficios que solían recibir al estar conectados a ti. Durante años, algunos miembros de tu familia pudieron haber permanecido cerca, no porque te valoraran a ti como persona, sino porque valoraban lo que podían obtener de ti: tu amabilidad, tu apoyo, tu dinero, tu fuerza emocional, tu disponibilidad absoluta para resolverles los problemas o simplemente tu presencia que traía paz a la habitación. Ellos no te amaban a ti,
amaban el acceso y la ventaja que les dabas. Pero Dios está observando y no permite que la explotación continúe para siempre. Cuando el Señor ve que alguien te ha estado usando en lugar de amarte, comienza a retirar las bendiciones que esa persona disfrutaba a tu costa. De repente, el favor que fluía a través de ti hacia ellos deja de alcanzarlos. Las oportunidades que solías compartir ya no los incluyen. La ayuda que solías brindarles se vuelve imposible de dar, y las puertas que se abrían cuando tú orabas por ellos dejan de abrirse. Lo que antes daban por sentado empieza a desaparecer por completo. Esto no es un castigo, sino una exposición divina. Porque cuando el amor de alguien es falso, la ausencia de beneficios revela de inmediato la verdad. Si la relación de ellos contigo hubiera sido genuina, perder esos beneficios materiales o emocionales no habría cambiado en absoluto el amor que te tienen. Pero cuando los beneficios se detienen y su comportamiento hacia ti cambia drásticamente, Dios te está mostrando lo que siempre estuvo guardado en sus corazones. En las Escrituras vemos que Lot prosperó únicamente porque estaba unido a Abraham, pero en el momento en que Dios los separó, la verdadera naturaleza de Lot y su falta de lealtad quedaron al descubierto. Sansón experimentó la traición de alguien que buscaba su fuerza física y no su corazón. E incluso Jesús vio a multitudes alejarse cuando dejó de darles pan y milagros. La eliminación de los beneficios siempre desentierra los motivos ocultos, y eso es exactamente lo que Dios hace por ti en este tiempo. Él sabe que mientras ciertos familiares sigan ganando algo a tu lado, continuarán fingiendo. Por eso Dios seca el río del que solían beber, no para dañarlos, sino para revelarte quiénes son. Su reacción te dará la respuesta de si estaban conectados a ti por amor o por pura conveniencia. Si se distancian, si su tono cambia o su interés se desvanece al detenerse las bendiciones, Dios te está mostrando que nunca fueron para ti. Te está protegiendo de ser drenado y enseñándote a caminar en el valor que Él mismo te dio. Llegamos al siguiente punto. Número 5. Dios te eleva, y la elevación expone a quienes nunca estuvieron a tu favor. Hay algo muy poderoso en la elevación divina que revela la verdad en los corazones de las personas más rápido que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando Dios comienza a levantarte, a fortalecerte, a sanarte o a bendecirte, las personas que secretamente nunca te amaron ya no pueden ocultar lo que sienten. Tu crecimiento se convierte en un reflector que expone su resentimiento oculto. Tu progreso deja al descubierto sus celos y tus bendiciones hacen que sus verdaderas intenciones sean imposibles de camuflar. Debes comprender que la elevación de la que te hablo no se trata únicamente de éxito material. Puede manifestarse como madurez espiritual, sanidad emocional, estabilidad financiera, oraciones contestadas o incluso la paz profunda que Dios ha restaurado dentro de tu ser. Cuando tú comienzas a levantarte, aquellos que te aman de verdad van a celebrar contigo, pero aquellos que secretamente te despreciaban van a retroceder, se van a distanciar, comenzarán a criticarte o te atacarán de manera sutil. Ellos se sentían cómodos contigo solo cuando estabas por debajo de ellos, roto o dependiendo de su ayuda, pero en el momento en que Dios te levanta, la máscara se les cae. La palabra de Dios está llena de este mismo patrón. Cuando José compartió el sueño que Dios le había dado, la envidia de sus hermanos estalló de inmediato. A ellos no les molestaba su presencia cuando era simplemente otro muchacho pastor de ovejas, pero en el momento en que Dios reveló la grandeza dentro de él, sus verdaderos corazones salieron a la superficie. Los hermanos de David lo ignoraban y lo menospreciaban hasta que el profeta Samuel lo ungió como rey. De repente, su elevación expuso el desdén que le tenían. Incluso los propios familiares de Jesús dudaron de él y lo rechazaron hasta después de su gloriosa resurrección. La elevación revela con total claridad lo que la cercanía cotidiana podía ocultar. Y Dios permite que esto pase en tu vida con un propósito muy específico. Él sabe perfectamente que cuando te promueve, no todos a tu alrededor tienen la madurez para soportarlo.
Algunos miembros de la familia estaban perfectamente bien contigo mientras te mantuvieras pequeño. Amaban la versión de ti que estaba luchando y sufriendo, y te apoyaban solo mientras permanecieras bajo su control. Pero cuando Dios empieza a moverte hacia una nueva temporada, expone la incapacidad de ellos para regocijarse con tus victorias. Observa con mucha atención lo que sucede cuando Dios responde tus oraciones. Presta atención a quienes se vuelven distantes cuando das un paso firme en tu llamado, quienes se quedan en completo silencio cuando eres favorecido, y quienes se burlan sutilmente de tu progreso o cuestionan tus bendiciones. La elevación lo revela todo, pero recuerda esta verdad. Dios no te está levantando para ofenderlos a ellos, sino para cumplir su plan en ti. Su reacción es simplemente la confirmación de que nunca debieron caminar contigo en este nuevo nivel. Tu destino no puede permitirse la presencia de personas que secretamente resienten tu éxito. Pasemos al siguiente punto. Número 6. Dios crea una distancia divina para sanarte de las ataduras generacionales. Hay momentos en los que la separación que Dios trae a tu vida no tiene absolutamente nada que ver con castigo, ira o rechazo. Al contrario, tiene todo que ver con romper patrones destructivos que han estado corriendo en tu familia por generaciones enteras. Algunas familias cargan con ciclos continuos de celos, manipulación, resentimiento silencioso, control, favoritismo, comparación o negligencia emocional. Estos patrones terminan sintiéndose normales porque creciste rodeado de ellos, pero la realidad es que no forman parte del diseño original de Dios para tu vida. Por eso, cuando el Señor está listo para sanarte y transformar tu futuro, a menudo comienza creando distancia entre tú y las personas que continúan alimentando esos ciclos. Esta distancia divina no es abandono de parte de Dios, es una cirugía espiritual. Es el Señor apartándote con amor del entorno que constantemente toca tus heridas para poder darle forma a tu sanidad en un lugar seguro. A veces, esta distancia se ve como una separación física. Otras veces, se manifiesta como un desapego emocional. Menos conversaciones, visitas más breves o dejar de incluirlos en tus decisiones personales. Se siente extraño e incómodo al principio, pero es porque Dios te está sacando de lo que te era familiar, aunque fuera tóxico. En las Escrituras vemos cómo Dios siempre ha separado a sus escogidos para romper patrones generacionales. Abraham tuvo que dejar a sus parientes para convertirse en el padre de naciones. José tuvo que ser removido de una familia atada por la envidia para poder cumplir su gran destino. Moisés tuvo que ser criado fuera de su entorno familiar para aprender a escuchar la voz de Dios con claridad. E incluso David fue aislado de sus hermanos para desarrollar el corazón de un rey. Esas separaciones nunca fueron aleatorias, fueron estratégicas. Dios está haciendo exactamente lo mismo en tu vida en este momento. La distancia que Él crea tiene el propósito de darte el espacio necesario para crecer sin la constante sombra de la crítica. Te protege de la manipulación disfrazada de preocupación familiar. Blinda tu corazón de palabras que buscan mantenerte pequeño y te libera de cargar con mochilas emocionales que nunca te pertenecieron en primer lugar. La parte más difícil de este proceso es que la distancia divina a menudo se siente como una pérdida. Miras hacia atrás, recuerdas el pasado y te preguntas por qué las cosas no pueden ser como antes, intentando aferrarte a relaciones que te drenan solo por no decepcionar a los demás. Pero Dios te está guiando suavemente lejos de lo familiar para hacer espacio al futuro que te ha preparado. Esta distancia es protección, es claridad, es sanidad y sobre todo es libertad. Si Dios no te separara, seguirías viviendo en un ciclo que nunca debiste heredar. La atadura generacional y el dolor disfrazado de familia terminan hoy contigo. Llegamos al séptimo punto de este mensaje, número 7. Dios los reemplaza con una familia espiritual que ama como Cristo. Cuando el Señor quita a personas de tu vida, especialmente si son de tu propia familia, se puede sentir como si una parte sagrada de tu ser hubiera sido arrancada. Pero quiero que recuerdes una ley del reino.
Dios nunca resta sin sumar, Él nunca elimina sin restaurar, y jamás te dejará desamparado en la temporada donde más necesitas apoyo. Cuando aquellos que secretamente no te amaban son apartados, Dios comienza a rodearte de un nuevo tipo de familia. Personas que te aman con la sinceridad de Cristo, que logran ver tu verdadero valor sin sentir celos y que honran tu llamado en lugar de sentirse amenazados por tu crecimiento. Esta familia espiritual no está definida por la sangre ni por los apellidos. Está definida por la alineación, el amor puro, el propósito divino y la fe compartida. El mismo Señor Jesús nos enseñó esto con total claridad cuando declaró: «Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Estas palabras no significaban un rechazo a su familia terrenal. Eran una revelación profunda. Nos estaba mostrando que Dios edifica los lazos familiares más fuertes a través de la fe, no del ADN. Cuando tu familia biológica se convierte en una fuente de dolor en lugar de apoyo, Dios se encarga de rodearte de personas capaces de amarte tal como Él lo diseñó. Esta familia espiritual puede manifestarse a través de amistades verdaderas, mentores sabios, comunidades de fe, conexiones inesperadas o personas que Dios pone en tu camino cotidiano y que terminan tratándote con más amor que aquellos que crecieron contigo bajo el mismo techo. Se trata de personas que oran por ti sin que se lo pidas, que te animan a seguir adelante sin competir contigo, que celebran tus victorias sin amargura en sus ojos y que te corrigen con dulzura en privado en lugar de humillarte en público. Ellos son los instrumentos que Dios usa para ayudarte a sanar, fortalecer tu fe y convertirte en la persona que Él diseñó que fueras. Este reemplazo no es un accidente, es un movimiento estratégico del cielo. El Señor sabe perfectamente que caminar hacia tu llamado en completa soledad no es sostenible en el tiempo. Tú necesitas contención, necesitas que alguien te cuide la espalda y necesitas un amor que no cambie según los celos, la manipulación o las inseguridades. Necesitas una comunidad real que refleje fielmente el corazón de Cristo. Por eso, Dios quita de tu lado a quienes te jalan hacia abajo y los sustituye por personas que te impulsan hacia arriba. A menudo, en el momento exacto en que Dios trae a esta familia espiritual a tu vida, es cuando comienzas a comprender la razón por la cual tuvo que apartar a otros en el pasado. Te das cuenta de que no todo el mundo tenía la madurez para sostener tu corazón. Entiendes al fin que no todos estaban destinados a caminar contigo hacia tu destino definitivo, porque no todos eran capaces de amar al nivel que Dios diseñó para ti. Mientras más experimentas estas relaciones puras y cristocéntricas, más reconoces que la separación que viviste nunca fue una pérdida, sino una perfecta protección. Dios está reconstruyendo tu sistema de soporte desde los cimientos, dándote una familia que se mantendrá firme contigo, que peleará a tu lado en la oración y que caminará de tu mano sin agendas ocultas. Para concluir con este mensaje, amados hermanos, debemos entender que llega un momento en la vida de todo creyente en el que Dios interviene de forma directa y reordena por completo las relaciones que nos rodean. Y aunque este proceso a menudo se siente doloroso, confuso o profundamente injusto, la realidad es que nunca carece de propósito. Dios ve perfectamente los pensamientos que la gente oculta, las intenciones que disfrazan con esmero y las heridas que infligen de manera silenciosa en tu corazón. Él ve detalladamente los celos que crecen detrás de esas sonrisas educadas y corteses. Él ve la manipulación fría envuelta en palabras aparentemente dulces y gentiles. Él ve perfectamente el resentimiento que intentan enmascarar como si fuera simple preocupación familiar. Y precisamente porque te ama con una profundidad que no te alcanzas a imaginar, Él interviene a tu favor. Por eso, la separación que experimentaste no fue un rechazo de su parte hacia ti, sino un rescate divino de las garras del enemigo. Quiero que te quede claro esto hoy. No fuiste abandonado.
Fuiste protegido por la mano del Padre. Dios no permitió que ciertos miembros de tu familia permanecieran cerca de ti porque su presencia continua habría terminado por asfixiar el llamado glorioso que Él mismo depositó en tu interior. Nuestro Dios sabía perfectamente que las palabras de ellos tenían el poder de envenenar tu confianza. Sabía que sus actitudes drenarían tu paz y que su influencia terminaría distorsionando tu destino eterno. Por esa razón, Él decidió sacarte de ese entorno antes de que el daño pudiera alcanzar y destruir tu propósito. Lo que Dios elimina de tu vida, lo elimina pensando en tu propio bien. Lo que Dios expone a la luz, lo expone para que dejes de vivir engañado por falsas apariencias. Lo que Dios interrumpe en tu caminar, lo interrumpe con el único fin de hacerte verdaderamente libre. Y lo que Dios reemplaza, siempre lo reemplaza con algo mucho mejor, más saludable y perfectamente alineado con su amor. La distancia que viviste era completamente necesaria para tu madurez. El conflicto que experimentaste fue revelador para abrirte los ojos. El silencio de esta temporada fue protector para tu alma. Y la elevación que viene es totalmente intencional de parte de Dios. Las nuevas relaciones que Él está trayendo a tu vida en este tiempo son el recordatorio vivo de que el Señor restaura absolutamente todo lo que desacomoda en su soberanía. Tú no fuiste creado para vivir con un sentimiento de culpa por causa de las personas que Dios mismo decidió sacar de tu vida. Tampoco fuiste diseñado para encogerte, hacerte el pequeño o estancarte solo para mantener una paz superficial con los demás. No fuiste llamado a cargar con dolores generacionales ni con traumas del pasado disfrazados de una falsa lealtad familiar. Tú fuiste creado para caminar en absoluta libertad, con claridad mental y con un propósito firme en el reino. Dios no está destruyendo a tu familia con esto, amado hermano. Él te está sanando a ti de todo aquello que tu familia nunca tuvo la capacidad de darte. Te está restaurando para que puedas convertirte en esa persona íntegra y bendecida que ellos nunca tuvieron la fuerza espiritual de ser. Permite que esta verdad se asiente profundamente en tu corazón y te dé el descanso que tanto has estado buscando en estos días de prueba. Grábate esto en la mente. Dios no los alejó de ti porque fueras alguien difícil de amar o sin valor. Al contrario, Él los removió de tu entorno porque la presencia de ellos estaba bloqueando activamente el flujo de amor, la paz sobreabundante y el destino de victoria que Él ya tenía preparado y diseñado exclusivamente para ti. La separación que tanto te dolió no representa el final de tu historia, sino el verdadero comienzo de tu sanidad integral. Lo que Dios está construyendo en tu vida justo ahora, en esta nueva temporada, va a demostrarte con creces que su protección nunca significó una pérdida para ti, sino una ganancia incalculable. Al final del camino, te darás cuenta de que cada puerta cerrada, cada distancia y cada despedida dolorosa no fueron más que una hermosa bendición disfrazada proveniente del trono de la gracia. Mantén tu fe intacta, camina con la frente en alto y confía plenamente en el proceso del Señor, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la completará hasta el final. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y bendiciones para todos.